Corruption program focuses on the intersection between environmental crime and corruption, both where corruption facilitates environmental crime, but also where corruption is being used as a way to hide the illicit profits gained from environmental crime. La implementación de las medidas de mitigación es lo más importante dentro de un proceso de análisis de gestión de riesgos, porque es lo que nos va a permitir innovación, nos va a permitir mejoras de proceso, acciones concretas para fomentar la transparencia, fomentar la eficiencia y la integridad en la gestión pública. Agradecer al programa de Green Corruption del Basen Institute on Governance, que viene organizando, apoyando en estos eventos, que podamos enfrentar este flagelo de la corrupción con medidas articuladas, fortaleciendo las capacidades de cada uno de los funcionarios y servidores públicos de nuestro país y de la región. Bueno, muchas gracias. Hay una pequeña video para darle un poco de contexto y luego Aldo va a explicar más el trabajo que ya hacemos con CIP y con autoridades en Perú y otros países vecinos. Entonces voy a hablar para introducir el concepto de corrupción verde y el trabajo que estamos haciendo en el Basel Institute a nivel global. Entonces, aquí, bueno, ya han tenido mi introducción. Yo tengo experiencia del lado de gobernanza ambiental y luego me he unido al Basel Institute. Entonces, conceptos y líneas de trabajo. Ok. Bueno, primero hablar un poco de qué es este concepto de corrupción verde. Y pues vemos que la corrupción y otros delitos financieros perjudican esfuerzos para combatir el cambio climático y proteger al medio ambiente. Ejemplos de actos de corrupción que vemos en varios países como un problema importante. Vemos actos de corrupción acerca de autorizaciones, cuando se trata de tala, de pesca, de minería, en áreas protegidas u otro tipo de espacios. Eso claramente se ve como un problema, el tema de autorización de permisos. También hechos de sobornos en temas de controles, inspecciones, lo que a veces se llama la vista gorda, ¿no? Para evitar controles, algo que se ve bastante. Y también, a un nivel más alto, temas de posible influencia indebida que viene en el momento del diseño de políticas o leyes y que a veces cuando hay intereses privados, intereses directos involucrados en esos procesos, crea situaciones problemáticas, de conflicto de interés también. Vemos también temas de influencia y de corrupción cuando se trata de investigaciones y procesos judiciales que intentan reaccionar a estos temas de corrupción relacionados al medio ambiente. Hay como una idea de ejemplos de qué forma de corrupción vemos. Y entonces, eso es importante porque todos esos delitos de deforestación ilícita, minería ilegal, comercio ilegal de especies silvestres, también tráfico de desechos, todos esos tráficos se vuelven en operaciones más grandes con el apoyo de aliados corruptos que facilitan las operaciones
desde el principio hasta el final. Y entonces nos parece un enfoque muy importante para intervenciones eficaces en contra de esos delitos. Y además estamos viendo otra categoría en temas de financiamiento para la adaptación climática, donde también se puede ver temas de dinero que desaparece, dinero público que desaparece, y en vez de ayudar a planear y proteger las poblaciones en esos temas climáticos, desaparecen por causa de corrupción. Entonces hay una visión, hay varios ejemplos de qué estamos hablando de manera concreta cuando hablamos de corrupción verde. Hay un enfoque un poco sobre el tema forestal, que es tan importante en Perú y otros países, bueno, con la importancia así forestal. Hay unas cifras, bueno, siempre es muy complicado definir de manera precisa el impacto de la corrupción, pero hay de varios estudios que se han hecho y ven ahí el costo global anual de la corrupción en el sector forestal sería de casi 30 billones de dólares. Entonces, sí, muy importante en términos financieros, además de su impacto ambiental. Y entonces hemos visto un reconocimiento global creciendo en varias instituciones, y aquí le pongo como puntos de lenguaje, el G20, Gafi, OCDE, varios espacios internacionales donde se habla, poco a poco se habla más del hecho de que luchar contra los delitos ambientales no se hace de manera completa si no se habla del lado de corrupción que facilita estos delitos, y que es muy importante que haya investigaciones financieras y que estos hechos de corrupción estén también al centro de esas investigaciones. Y ahí a la derecha ven una resolución muy importante que viene de las Naciones Unidas, de la COSP, de la Reunión Internacional de la Convención contra la Corrupción, que en el 2019 dio una resolución 812 sobre la prevención y lucha contra la corrupción en lo relativo a los delitos que repercuten en el medio ambiente. Y bueno, eso es importante porque es como el primer texto internacional que viene directamente con este enfoque sobre la relación entre corrupción y delitos ambientales. Y entonces un paso muy importante, y hemos hecho un informe que tiene ahí la imagen, Seedlings of Hope, semillas de esperanza, para hablar de iniciativas positivas que hemos visto a través del mundo desde esta resolución, que creo que a veces se puede ver las cosas de manera muy negativa, de que hace falta mucho más y mucho trabajo, y a veces no se da enfoque en las cosas que igual solo son semillas, pero que pueden ir creciendo si se apoyan, si se reproducen, y entonces que existen iniciativas muy importantes con casos, con intervenciones del lado penal, del lado judicial y también del lado de prevención de la corrupción. Y veo una pregunta de si el informe está en español. Creo que no lo tenemos en español todavía, este informe, pero sería algo que tendríamos que mirar. Pero sí, luego vamos a hablar de otros documentos que están disponibles en español.
Ok, y luego para hablar un poco de manera concreta, ¿qué hacemos en nuestro programa para apoyar a las autoridades en este tema de la corrupción verde? Ok, primero, el instituto, ¿quiénes somos? Somos una fundación suiza independiente y sin ánimo de lucro, con un equipo bastante grande, bastante internacional, de todos los lados del mundo. Y bueno, de hecho, le estoy hablando desde la punta de África, desde Ciudad del Cabo. Y entonces, pues eso, conectamos un grupo de expertos internacionales. Y somos un centro de competencia práctico dedicado a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción. Tenemos la sede principal en Suiza, en la ciudad de Basilea, pero tenemos también una oficina grande en Lima y donde trabajamos todos los temas también en Ecuador y en Bolivia, como Aldo lo va a explicar. Y estamos asociados con la Universidad de Basel. Ok, el programa Corrupción Verde, trabajamos en 8 países con equipos locales en estos países. Estamos en Indonesia, estamos en Madagascar, Malawi y Uganda en África. Estamos en Perú, Ecuador y Bolivia, como acabo de decir, y también Ucrania. Y aquí, bueno, mucho texto en esta imagen, pero lo importante es decir que este fenómeno tan complejo de la corrupción y de la corrupción verde lo vemos con una combinación de intervenciones, ¿no? Entonces hay un lado de prevención muy importante, un lado de aplicación de la ley, con un enfoque en el uso de investigaciones financieras y recuperación de activos, y luego también un enfoque en integridad empresarial y gobernanza. Y aquí, básicamente en el programa tenemos esos 3 pilares. El primero que es el enfoque de casos, con este enfoque en el seguimiento del dinero. Luego hacemos también asistencia del lado de prevención de la corrupción, trabajando con agencias medioambientales y empresas estatales donde tienen un papel importante. Y el tercer pilar, creación de coaliciones para crear un diálogo entre la comunidad de conservación del medio ambiente y la comunidad de lucha contra la corrupción. También para añadir el hecho que en nuestra estrategia desde este año tenemos un enfoque más grande en la transición energética y los minerales críticos, además de delitos ambientales en temas forestales, temas de especies, el tema de minerales críticos muy importante desde este año para nosotros. Y ahí, entonces, para describir un poco más, en el primer pilar de aplicación de la ley, lo que hacemos es apoyar casos y es también una manera de transmitir capacidades. Tenemos espacios de formación, pero también se trata de aprender haciendo, aprender trabajando en los casos. Y así ayuda a las agencias para tener resultados rápidos, que estemos muy involucrados con sus equipos y con casos concretos. Entonces, pues eso está todo protegido en términos de confidencialidad, y lo que puedo decir es que, bueno, estamos apoyando autoridades en los varios países donde trabajamos, y tenemos al momento
más o menos 25 casos que estamos apoyando. Y desde el inicio del proyecto se ha apoyado más de 50 casos. Y bueno, de tamaño distinto, pero siempre se busca apoyar casos estratégicos. Hemos visto veces donde se usó por primera vez las herramientas del delito de corrupción o del delito de blanqueo de dinero en relación a hechos de tala ilegal o hechos de minería. Entonces, este tipo de casos que apoyamos con la idea que los investigadores y fiscales estén luego totalmente capaces de reproducir este tipo de casos. Y del lado de la prevención de la corrupción, el pilar 2, tenemos también ese enfoque de asistencia técnica a la vez de fortalecer capacidades de las autoridades con quien trabajamos. Y entonces, bueno, voy a dejar a Aldo explicar mucho más en su presentación, pero el enfoque, como ya han visto en el pequeño video, es sobre todo en la gestión de riesgos de corrupción y se trata pues de entender los sistemas, por ejemplo, una autoridad que da autorización de tala o de minería, tiene su sistema para dar esas autorizaciones, pero que quizás hay momentos o puntos de vulnerabilidad donde se puede presionar, se puede intentar conseguir algo fuera de la ley, y entonces ahí se puede fortalecer el sistema. A veces se trata de demasiado de discreción ahí en una decisión importante y una falta de supervisión quizás en este tipo de decisión. Y eso se puede fortalecer. Y entonces, de manera muy práctica, apoyamos con crear estos planes de gestión de riesgos y crear medidas de intervención. Es decir, no quedarse al nivel del diagnóstico, sino de qué solución concreta. Y también creo que es muy importante soluciones concretas adaptadas en el país. O sea, que no hay una solución que funcione de la misma manera en Perú, en Ucrania, en otros países. O sea, depende mucho del contexto. Vemos puntos similares, pero estamos muy atentos a qué es realístico en un país, en un contexto dado. Y, bueno, y entonces sí, quería dar un poco de ejemplos sin entrar en mucho detalle, pero creo que abre la mente a veces pensar en otros países. Creo que cuando uno está en su país y ve las dificultades de su país, puede dar la impresión que, bueno, es muy difícil ir adelante. Y que, bueno, yo vivo en Sudáfrica, que tiene desafíos muy grandes en temas de corrupción y puede ser también una visión muy, muy negativa, pero al mismo tiempo creo que en todo país hay iniciativas muy positivas, hay gente que quiere hacer cosas y hay también momentos claves donde cosas cambian. Con un marco legal, con un cambio de liderazgo de una autoridad, con una región que quiere hacer algo preciso, y creo que pues sí, estamos aquí para apoyar todas las buenas voluntades. Y entonces un ejemplo de Ucrania, que como se imaginan, es una situación muy compleja, una situación de conflicto internacional, de invasión por Rusia, y aún en este contexto vemos que las autoridades quieren trabajar estos temas de corrupción y poner cosas positivas en pie, porque también hay esa voluntad de la población y hay la necesidad de que las cosas funcionen. Y vemos cosas muy positivas, y para dar
sobre este ejemplo, hemos hecho un trabajo sobre el tema forestal en Ucrania, primero con un análisis hace 2 años de qué tipo de corrupción, qué tipo de actores, qué pasaba en este contexto en Ucrania. Y luego, con eso, empezamos un diálogo con la autoridad nueva que estaba creada para supervisar todo el tema forestal y entonces intentar apoyarles en crear estos sistemas más resilientes y apoyarles en su diálogo con la autoridad de lucha contra la corrupción. Y veo, bueno, hay desafíos, pero también cosas muy positivas. Y otro ejemplo, Malawi, que es un país de África, con muy pocos recursos financieros, hace parte de los países en la lista de las Naciones Unidas de los países menos desarrollados del mundo. Y aún así vemos con todo país desafíos y cosas muy positivas. Y entonces en el 2019, Malawi adoptó su Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y creo que algo muy interesante que vemos en esta estrategia, que no existe tanto en otros países, y no sé qué, creo que no existe en Perú, es el hecho de poner esa obligación que cada ministerio, cada departamento, cada organismo público incluye un mínimo de el 1% de su presupuesto anual para la lucha contra la corrupción. Y eso da una base muy interesante para este trabajo de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad. Luego, bueno, la aplicación práctica siempre tiene sus desafíos, pero vemos eso como una base muy útil. Y se ha creado en este contexto lo que llaman comités de integridad institucional, que en cada autoridad pública son como un control interno, como una pequeña entidad que viene a liderar los temas de integridad desde adentro de la autoridad. Y estuvimos trabajando con esas autoridades para fortalecer sus capacidades en este comité que trabaja en la autoridad forestal y la autoridad de gestión de parques y vida silvestre. Y paso a paso vemos que hacen cosas muy, muy interesantes, muy útiles y muy nuevas en el contexto de Malawi. Entonces hay 2 ejemplos muy, muy distintos de cosas positivas a través del mundo en contextos bien complejos. Y ahí, sobre el tercer pilar, que es crear espacios de diálogo entre todos, quiero mencionarle este espacio que tenemos que se llama en inglés Countering Environmental Corruption Practitioners Forum. Entonces es una red de profesionales donde están todos bienvenidos y la idea es acercar profesionales que trabajan en temas de conservación y de lucha contra la corrupción. Y entonces en este espacio tenemos más de 800 miembros a nivel global y hemos creado este espacio de diálogo al inicio entre Basel Institute, Transparency International, que es Proética en Perú, WWF y Traffic, y ahí tenemos una diversidad de organizaciones y bueno, entonces muy bienvenidos todos si les interesa este tema de corrupción verde. Y tenemos una página web que está ahí, environmentalcorruption.org, y tenemos 4 grupos de trabajo
donde se puede participar en intercambios o tipo de conferencias en línea, un grupo sobre tierra y corrupción, un grupo sobre corrupción y finanzas climáticas, un grupo sobre datos abiertos, el uso de datos en estos temas. Y del lado de Basel lideramos el grupo de seguimiento del dinero, donde hablamos de casos o hablamos de, de datos, de información nueva en esto de facilitar la investigación y el entendimiento de cómo la corrupción, cómo el blanqueo de dinero facilita delitos ambientales. Y eso, entonces muy bienvenidos, pueden ver la página y tenemos grabaciones de sesiones previas disponibles en este espacio. Bueno, así es todo para mi presentación. Muchas gracias y le doy entonces la palabra a Aldo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias Amanda, muchas gracias al equipo de la Secretaría de Integridad Pública y del ENAP, de Servir, por esta invitación. Siempre es un gusto compartir estos temas que en realidad requieren ser compartidos. Parte de la naturaleza de esto es difundirlo, porque implica un cambio cultural muy importante, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, no sé si el equipo del ENAP o de la CIP, mientras tanto, puede ir proyectando los videos para esta parte, por favor. Hay un par de videos muy cortos que resulta interesante que los puedan ver todos. Luego de los videos, ya yo voy a proceder con el material preparado. Ahí está. Muchas gracias. En esta ocasión, la ARA, en coordinación con los profesionales de base, se ha logrado implementar 4 medidas de mitigación. Dentro de ellas tenemos incorporar en el módulo de seguimiento del trámite documentario los riesgos de incumplimiento de plazos. Otro es el instructivo y formato para la emisión de guías de transporte forestal y las directivas de autorización de cambio de uso y la directiva de seguimiento y control de los cambios de uso autorizados. Las etapas de corrupción vienen justamente cuando el usuario no se siente satisfecho o atendido a su plenitud y antes, pues, al no haber seguimiento, un procedimiento de una solicitud, o sea, podría demorar entre 3, 4, 5 meses. El uso de la tecnología es importante en la gestión forestal para dar el seguimiento y cumplimiento de los tiempos que están establecidos, ¿no? Entonces, lo que se busca es que los procedimientos se agilicen y se prioricen en marco a un seguimiento que se está dando a los profesionales responsables de cada procedimiento, ¿no? Como Cordillera Escalera, nosotros hemos visto establecer los lineamientos claros y una directiva clara para el aprovechamiento del recurso madera respecto a árboles caídos naturalmente, y el otro es la directiva para que el guardaparque ejecute sus acciones en campo de manera puntual, de manera ordenada. Desde Cordillera Escalera queremos agradecer a Basel por incluirnos en el programa de Corrupción Verde y poder fortalecer nuestras capacidades en el reconocimiento de nuestras propias debilidades y ser mejor ante la gente y los usuarios de Cordillera Escalera. Gracias. Bien, tenemos uno más, creo, uno que es también bien pequeñito, y luego vamos a conversar también algo de esos videos, ¿no?
existe una normativa que te dice cómo tienes que manejar y tú tienes que cumplir los planes que los mismos usuarios son los que entregan, ¿no? Sabemos que a veces este tema de la burocracia también hace de que la gente pues desista y vaya directamente al tema ilegal, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que haya este control a través de toda la cadena comercial, porque son miles de usuarios, pues aprovechan el recurso forestal, pero también es el tema del destino final, de quiénes son los que consumen. En todos los eslabones de esta cadena se han identificado riesgos de corrupción, entre los que destacan principalmente el tema de sobornos, tanto a nivel de funcionarios como a nivel de actores externos, ¿no? Este proyecto tiene diferentes estrategias para garantizar la trazabilidad de la madera. Entre estas están los puestos fijos de control. Asimismo, se realizan procesos de auditoría en las vías, así como las auditorías en campo, que son indispensables para comprobar si los criterios técnicos que se establecen en un plan de manejo están acorde a la normativa vigente. Y asimismo, realizamos procesos de auditoría en la industria para determinar el origen legal de la madera. Se identificaron varias medidas de mitigación a través de criterios técnicos de selección que nos permita mejorar las muestras de programas de manejo forestal, las muestras que deban ser inspeccionados previamente antes del otorgamiento de una licencia de aprovechamiento forestal y programas de manejo forestal que deban ser auditados por parte del proyecto de control forestal. También del control sobre las industrias forestales. En cuanto al control que se realiza dentro de la cadena de la trazabilidad del producto, del valor de la madera, la ABT, si bien viene mejorando su procedimiento, tratando de sistematizar todos los procesos que se tiene, establecer algunos procedimientos en el tema de las autorizaciones y en el tema del control y la fiscalización. Se verifica y se puede hacerle una previa inspección antes de que se pueda dar la autorización del derecho. Dentro de la fiscalización de los derechos, tener los procedimientos claros y objetivos nos ayuda a tener un mayor control en la actividad forestal, de hacer énfasis en un mejor control para poder traer el producto que corresponde y no vaya a salir con algunas irregularidades. Muchísimas gracias a Base del Instituto y al programa de Corrupción Verde por ayudarnos a desarrollar esta gestión forestal, por ayudarnos a mitigar todos los riesgos de corrupción que tenemos. Aldo, tienes que prender tu micrófono, por favor. Sí, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir entonces el material, permítanme un segundo, que hemos preparado para esta sesión de hoy. Bien, empezamos entonces. Luego vamos a conversar de los videos, ¿sí? Bueno, ahí está mi presentación, ya el equipo de la Secretaría Pública ya llevó a cabo mi presentación a través de Silvana. Y lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la sesión es aterrizar a Latinoamérica, lo que ya Amanda nos ha venido comentando. La doctora Amanda es la directora adjunta de este importante programa Corrupción Verde, que en el mundo está tratando de hacer más visible esta estrecha relación que hay entre la corrupción y la afectación al medio ambiente y los delitos ambientales, la afectación a los pueblos indígenas, etc. ¿Sí? Y bueno, me imagino que hay mucha gente acá interesada en la gestión ambiental el día de hoy y que deben conocer la importancia ambiental que tiene en especial nuestro país, ¿no? Quien les habla está efectivamente radicando en Perú. La sede latinoamericana del programa está en Perú. Si bien es cierto, tenemos personal en Bolivia, en Ecuador y al interior del país. Bueno, yo estoy en Lima, entonces, y sé que la mayoría somos de acá de Perú también, así que por eso es importante recordar, ¿no? la importancia, la relevancia ambiental y de nuestros recursos, de nuestro país, ¿no? En principio sabemos, ¿no? de lo relevante que es la Amazonía para el mundo, para el medio ambiente mundial. Efectivamente concentra la mayor biodiversidad, es clave para la regulación climática, almacenamiento de carbono, provisión de servicios ecosistémicos.
En términos de Amazonía, nuestro país pues es el segundo país con bosques amazónicos en el mundo, ¿sí? Y un dato importante, hoy día vamos a hablar con especial énfasis de lo que viene avanzando, por ejemplo, regiones como Loreto, Ucayali, San Martín y Cusco, en materia de prevención de la corrupción que afecta al medio ambiente, que afecta a nuestra Amazonía en particular. Y estas regiones sobre las cuales vamos a hablar algunas experiencias, algunos pasos que se están dando de prevención, representan aproximadamente el 74, entre el 74 y 74.28% exactamente del total de nuestra Amazonía. Entonces, eso da cierta esperanza y vamos a ver que la palabra esperanza está muy ligado a lo que es la prevención en materia de lucha contra la corrupción, ¿eh? Ya lo ha comentado también Amanda eso. Bueno, Perú es uno de los 17 países más megadiversos del mundo y alberga, por ejemplo, el 10% de la flora mundial. Y podríamos, de hecho, continuar, ¿no? Y hablar muchísimo sobre las riquezas de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos, ¿no? Hay algunos datos más, por ejemplo, que concentramos el 70% de los glaciares tropicales, ¿ah? Y contamos con 250 áreas naturales protegidas, administradas por el propio CERNAM como autoridad nacional, pero también administradas por gobiernos regionales y privados, ¿sí? Entonces, toda esta riqueza, toda esta importante riqueza, la tenemos que gestionar adecuadamente, desde la parte técnica, y ahí muchísimas gracias a todos nuestros especialistas, ingenieros ambientales, forestales, biólogos, abogados, etcétera, que día a día hacen este esfuerzo por gestionar nuestros recursos ambientales, nuestra biodiversidad. Y de esta gestión también se enfrenta a grandes retos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hablar realmente de la corrupción. Ya se ha explicado muy bien, pero yo quería también hacer algún agregado al respecto. Y algo que personalmente me parece muy gráfico a mí, o la definición que me parece más gráfica en materia de corrupción, más allá de la que nos dan nuestras normas, nuestra política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, es la que nos da la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Este importante documento universal de lucha contra la corrupción nos dice, pues, que la corrupción es una plaga insidiosa. Una plaga insidiosa de amplio espectro corrosivo, nos dicen. Entonces, claro, la imagen que tenemos de una plaga es la que estamos viendo, ¿no? Y vemos ahí la persona caminando, donde está totalmente rodeada de la plaga. Y en efecto, esa es la situación que como país nos encontramos, pero, ojo, es un problema que también comparten muchos países hermanos. De hecho, quiero también contarles un poco la experiencia latinoamericana, ¿no? que tenemos y que nos permite compartir los avances que se viene llevando en esta parte del continente, ¿no? Entonces, miren, es esta plaga insidiosa, pues nos dicen las convenciones de las Naciones Unidas, que de amplio espectro corrosivo para la sociedad. Y ahí empieza una lista, ¿no? Empieza una lista: socava la democracia, el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona el mercado, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada, terrorismo y otras amenazas. Y claro, vale agregar a esa lista, por supuesto, tala ilegal, minería ilegal, pesca ilegal, afectaciones a los pueblos indígenas, afectaciones a los derechos de estas poblaciones y todas estas, pues, estos males que están destruyendo nuestros recursos y también causando muerte. Por supuesto que sí, ya hemos visto casos de defensores ambientales, entre otros, ¿no? Entonces, por supuesto que la cosa es seria y por supuesto que esta plaga de amplio espectro corrosivo también está afectando nuestro medio ambiente, la riqueza de la cual hemos hablado, ¿sí? Y nuestra biodiversidad. De ahí la importancia de, en esta afán mundial de proteger nuestro medio ambiente, de considerar, por supuesto, nuestros análisis, nuestras investigaciones, nuestras preocupaciones, el tema de la corrupción. Y entonces ahí vemos, pues, ¿no? Que solo como ejemplos, porque si no nos quedaría, pues, corto el tiempo, tenemos media hora para compartir.
Solo como ejemplo, vamos a ver problemas relacionados a la corrupción en actividades tan estratégicas y tan importantes para nuestro país, como la minería, como los hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos, la pesca ilegal, ¿sí? Miren, en términos de minería ilegal, entre el 2015 y el 2019, el 70% de nuestras exportaciones de oro se sabe que han procedido de actividades informales e ilegales, el 70%. En términos de hidrocarburos, también sabemos nuestra riqueza y sabemos también las problemáticas asociadas donde se ven afectados pueblos indígenas, recursos que son fundamentales para estas poblaciones, ¿no? Y en pesca ilegal, miren, genera pérdidas anuales alrededor de 500 millones de dólares. Y aproximadamente el 60% de la flota pesquera artesanal es ilegal. Entonces, tenemos cifras preocupantes, por supuesto que sí. Y entonces, frente a la riqueza que se ve amenazada por la corrupción también, por supuesto, tenemos pues una alternativa, ¿sí? Tenemos una alternativa, yo les voy a compartir principalmente todo lo relacionado a la prevención de la corrupción verde. Ya nos explicó la directora Amanda que efectivamente el tema de corrupción y la corrupción verde, por ejemplo, desde el Basel Institute lo venimos abordando desde la parte preventiva y también desde la parte de la sanción. ¿Sí? El día a mí yo les voy a explicar un poco, vamos a compartir un poco nuestra experiencia en materia de prevención. Y que es importante, porque en materia de prevención es donde tenemos más oportunidad de participar el mayor número de técnicos, de profesionales que estamos haciendo gestión y que de alguna otra manera de gestión ambiental, directa o indirectamente. Es la prevención la que nos va a permitir actuar. Nosotros quizás la mayoría de los que estemos acá no formamos parte de alguna entidad encargada de implementar la justicia, sanciones. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de tener un rol más activo en la lucha contra la corrupción a través de la prevención, desde nuestros roles como técnicos. Y eso es lo que plantea este modelo de integridad, por ejemplo, en el Perú. Y iniciativas muy similares, les digo, ahí en Ecuador, en Bolivia, donde trabajamos ya desde hace 3 años. Todo parte, por supuesto, de una política, ¿no?, de integridad que promueva la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la capacidad preventiva de las organizaciones. Entonces, les comento que el trabajo que venimos llevando a cabo en Latinoamérica tiene como un gran referente los avances en materia de gobernanza, de metodologías, de políticas que ha llevado a cabo la Secretaría de Integridad Pública. Coincidimos totalmente de que es un nuevo enfoque, ¿no? El enfoque de la sanción de los delitos, por supuesto que es importante, por supuesto hay que fortalecerlo cada vez más, ¿sí? Pero hay un punto que no hemos prestado atención apropiada en los últimos años y que ya pues llegó el momento, que es justamente este nuevo enfoque, que implica un cambio cultural. Es cierto, no estamos acostumbrados a prevenir, a veces el día a día de la gestión pública con sus limitaciones, dificultades, también la gestión ambiental quizás nos ocupa demasiado, ¿no? Pero también hay que ocuparnos y preocuparnos por lo mucho que podemos aportar en temas de innovación, de mejora de procesos a través de la prevención, ¿sí? Solo como dato, les digo, para los compañeros de Perú, hay un estudio de la Procuraduría Pública especializada en delitos contra la corrupción, o delitos de corrupción, perdón, que tuvo como corte el 2018, un poco antiguo, pero nos da un dato referencial importante. Hasta el 2018, a nivel de solamente gobiernos regionales y locales, esta Procuraduría tenía más de 4.225 casos. De la mitad de esos casos, o la mitad de esos casos, o en la mitad de esos casos, están involucrados autoridades regionales y locales. Pero el peor dato de estas cifras es que de estos 4.225 casos al año 2018, solo 200 tenían una sentencia condenatoria. Entonces, entre los más de 4.000 restantes, inclusive estaban los prófugos, ¿no? Entonces, eso nos hace ver nuevamente la importancia de poder optar por la prevención, ¿sí?
Y ahí, como les decía, en el caso peruano, por ejemplo, tenemos el modelo de integridad, tenemos la política de integridad, el Plan Nacional de Integridad y la invitación, ¿no?, a poder aplicar todas estas herramientas, políticas, metodologías que se están desarrollando en nuestros países. Esa es la manera, señores, de ejecutar, aplicar realmente la integridad pública, ¿no?, definida como este actuar coherente con valores, principios, normas. Entonces hay que conocer esos valores, principios, normas, metodologías, políticas, modelos que nos ayuden a hacer una gestión pública más íntegra, ¿no? Entonces, bajo este enfoque del modelo de integridad, bajo estas iniciativas, es que vemos pues cómo en la gestión ambiental vamos a encontrar procesos que ya en la literatura especializada están identificados como de alto riesgo de corrupción. No solo en la gestión ambiental, sino en cualquier entidad. Y ahí vemos, y esto es un interesante aporte, ¿no?, que ha rescatado la Secretaría de Integridad Pública en la Guía para la Gestión de Riesgos, y digo, ha rescatado de toda la literatura especializada, ¿no?, donde nos dicen que ahí donde hay que supervisar y fiscalizar, hay mayor probabilidad de ocurrencia de riesgos de corrupción. Ahí donde hay que supervisar, fiscalizar, emitir autorizaciones, comprar o contratar bienes o servicios. Y entonces, por supuesto que en la gestión ambiental, en distintos procesos, en distintas temáticas, como la minería, en la actividad forestal, etcétera, en la gestión de áreas naturales protegidas, etcétera, constantemente quienes se dedican a la gestión ambiental tienen que emitir autorizaciones, certificaciones, tienen que llevar a cabo labores de control, supervisión, fiscalización, también adquisiciones, compras. Entonces también nos encontramos expuestos a estos procesos de mayor probabilidad de ocurrencia de riesgos de corrupción. Y bueno, también la literatura especializada y la metodología de la Secretaría de Integridad Pública ya identificó, por supuesto, cuáles son los comportamientos o los posibles comportamientos más relacionados a los actos de corrupción, y ahí vamos a ver el tema del soborno, no el favorecimiento indebido, entre otras. Entonces, estos procesos, como repito, por supuesto que también se llevan a cabo de manera clave y estratégica en la gestión ambiental, en la gestión de nuestros recursos. Entonces, de ahí la invitación a poder trabajar en estos procesos para obstaculizar, dificultar la arbitrariedad, la discrecionalidad, la mala conducta. Si entonces están reconocidos que estos son los procesos de mayor probabilidad de corrupción, pues hay que trabajar en ello, ¿no? No pensemos siempre en negativo necesariamente, pensando que quien ejecuta esos procesos podría ser un corrupto. Pensemos también en que por supuesto que podría ser una persona íntegra, pero va a estar más expuesto a otros actores públicos y privados que van a querer una autorización, una certificación irregular, y para eso pueden haber incentivos o hasta amenazas hoy por hoy, y por supuesto que lo hemos registrado en nuestro trabajo de campo, ¿no? Entonces, estas consideraciones de prevención, con definiciones, con conceptos, son los que hoy por hoy ya están desarrollados en la metodología Made in Perú, que venimos rescatando, que venimos aplicando en otros lugares de América. Y otra consideración muy importante que tenemos que tener es que las causas de la corrupción siempre van a ser organizacionales y personales. Tenemos dos. Dentro de las organizacionales, vamos a encontrar, por ejemplo, la débil capacidad preventiva de las entidades, ¿no? Hoy por hoy, si tenemos un modelo de integridad, por supuesto que hay que aplicarlo, hay que implementarlo, porque nos va a permitir fortalecer nuestra capacidad de prevención. Ya tenemos el cómo, hay que cada vez aterrizarlo y materializarlo más, ese es el gran desafío. Los temas de control interno, entendido como el autocontrol, correctamente entendido como el autocontrol para mejorar el control interno. Procesos ineficientes. Hemos visto al inicio unos videos donde compañeros de Bolivia, de Ecuador, de Perú nos hablaban de cómo han mejorado sus procesos. Es una causa muy recurrente en la gestión ambiental, encontrar riesgos de corrupción que tienen como causa procesos ineficientes. Entidades que tienen como principal función autorizar en áreas protegidas de repente y no hay directivas claras de autorización.
Hay que controlar, pero no tenemos directivas o procesos claros de control, ahí hay arbitrariedad. Entonces, son parte de las causas que tenemos que abordar, por supuesto, estas causas organizacionales. Pero miren, la determinante, y siempre lo decimos, es la causa personal, ¿no? Al fin y al cabo, el acto de corrupción, en la gestión ambiental o donde sea, es un comportamiento humano, es una decisión personal. Y entonces es importante cómo poder desde la prevención conceptualizar esto de una manera clara y trabajar sobre ello. Porque, claro, si hacemos estos, por ejemplo, trabajos de análisis de riesgo, que a nuestra opinión es la manera más real, más operativa de prevenir la corrupción, tener un plan de gestión de riesgo de corrupción, esto nos va a permitir, con la metodología adecuada y el conocimiento adecuado que estamos compartiendo hoy día, y que ha sido, digamos, aprobado y difundido por la Secretaría de Integridad Pública, nos va a permitir saber que tenemos pues, que abordar estos dos tipos de causa. Por supuesto que se puede trabajar en fortalecer la capacidad preventiva, por supuesto que se puede trabajar en mejorar procesos. El Basel Institute ya ha generado en 3 años casi una docena de directivas, manuales. Vamos a hablar un poco de lo que se ha venido avanzando, ¿sí? Sobre todo con ánimos de echarle agüita a esta semilla de integridad que nos comentaba Amanda, ¿no? A veces pensamos que ya la guerra contra la corrupción está perdida, pero recordemos que los corruptos, aquellos que toman malas decisiones no íntegras, no son la mayoría. Siempre lo decimos desde el Basel Institute, la mayoría somos aquellos que queremos trabajar, hacer bien las cosas. Entonces, compartir estas experiencias tienen la gran intención de cada vez poder mostrar de que sí se están dando pasos concretos, de que sí se puede trabajar para luchar contra la corrupción desde la prevención y que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a convencer cada vez más a más gente, a promover, a que este ejército de la prevención se vea cada vez más fortalecido, sobre todo más activo, ¿cierto? Tenemos nuestras estrategias, nuestras políticas, nuestros planes, la producción en materia de directivas, de política, alineamiento, metodología, hoy por hoy del Perú, de la Secretaría de Integridad Pública, cuando lo comparamos con otros países latinoamericanos, es admirable. Es realmente admirable y lo ven con mucha admiración autoridades de otros países. Entonces ahora quizás el gran pendiente o lo que estamos en proceso es comenzar a pasar, ¿no? del papel, de la política, de la metodología, a la práctica, ¿no? Y entonces vamos a compartir brevemente algunos ejemplos de lo que se trabaja en materia de prevención gracias a, en este caso, lo que hemos podido llevar a cabo con el Basel Institute, ¿no? A través del programa Corrupción Verde, muy enfocado principalmente a estos temas de prevención de la corrupción que afecta al medio ambiente, pero también hay otro programa del Basel Institute, el programa GFP subnacional, que ya también se ha sumado a esta importante labor, ¿no? Desde hace poco menos de un año, también viene abordando la materia de la integridad, prevención de la corrupción en temas ambientales. Así que, perfecto, cuanto más sean, mejor, ¿no es cierto?
Y entonces hablemos un poco, por ejemplo, del trabajo a nivel de gobiernos regionales, ¿sí? ¿Qué es lo que vienen haciendo estos gobiernos regionales? Hace un momento les dije que íbamos a hablar de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Loreto, San Martín, Ucayali y Cusco. Estratégicamente concentran prácticamente el 75% de nuestra Amazonía. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? En principio, ayudarlos a fortalecer la implementación del modelo de integridad, ayudarlos a fortalecer, a hacer realidad la implementación del sistema de control interno, grandes tareas pendientes, ¿no es cierto? Elaborar planes de gestión de riesgo, ya les dije, la manera más operativa, real, de prevenir la corrupción es hacer un análisis de riesgo para, sobre todo, contar con un plan. Cuando yo cuento con un plan de prevención de la corrupción, prevención de riesgo de corrupción, tengo medidas concretas, me comprometo, insumo recursos, ejecuto y puedo demostrar que estoy dando pasos concretos a favor de la prevención. Y obviamente también otra importante línea de trabajo que se viene dando a cabo es apoyando en la formulación de documentos estratégicos, políticas, metodologías, como lo venimos haciendo también con la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? En materia de prevención de la corrupción. Miren, entusiasma saber, miren el lado izquierdo, ¿no? Los planes de gestión de riesgo de corrupción que se están implementando hoy por hoy en estas regiones, ¿no? Tenemos ya planes de riesgo de corrupción, lo voy a detallar, ¿no? En procesos claves de la gestión ambiental forestal, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho planes de gestión de riesgo de corrupción en la cadena de valor de la madera, en cada una de sus etapas de la cadena de valor de la madera, sobre el proceso de emisión de guías de transporte forestal, sobre operativos conjuntos de tala y tráfico ilegal de productos forestales maderables, planes de riesgo de corrupción en la gestión de áreas de conservación regional para el control y vigilancia de las áreas de conservación regional. ¿Ah? Y así. Entonces ya se está trabajando, se están dando pasos interesantes en nuestra Amazonía a través de estos planes que están abordando estos procesos. ¿Qué es lo que estamos logrando con la implementación de estos planes? Mejorar procesos. Como les dije, hay todo un listado de directivas, protocolos que en estos últimos años se han venido aprobando a favor de la prevención. ¿Por qué? Porque necesitamos procesos claros, donde no pongamos obstáculos o dificultemos la arbitrariedad, la discrecionalidad, mejoras tecnológicas que permiten mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mecanismos de difusión de información, fortalecimiento de capacidades. En los últimos años se ha logrado capacitar a 28.000 personas sobre estos temas de prevención e integridad en estas regiones. Miren, esta es la cadena de valor de la madera, que es muy similar en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Ahí vemos cómo todo parte del aprovechamiento, que implica autorizaciones, implica formulación y aprobación de planes, la transformación primaria, la secundaria, el comercio, y cómo las labores de control y supervisión están en toda la cadena de valor y el riesgo de corrupción ahí, latente, en toda la cadena, ¿no? Todo lo que es control y supervisión, emisión de autorizaciones también. Entonces son procesos que están como ejemplo en la cadena de valor de la madera, pero por supuesto que también lo podemos ver en otros procesos o cadenas de valor relacionadas a los temas ambientales, ¿no? Miren, en Latinoamérica, en el MATE de Ecuador, el Ministerio de Agua, Agua, Ambiente y Transición Ecológica, que hace poco se ha fusionado con el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos un plan de gestión de riesgos con 8 medidas de implementación que ya está implementado al 88%. En la ABT de Bolivia, Autoridad de Bosques y Tierra, Autoridad Forestal de Bolivia, el plan de gestión de riesgos con 8 medidas de mitigación o prevención también implementado un 80%. En el gobierno regional de San Martín, 15 medidas implementadas al 100%. Señores, se está avanzando. Se está avanzando con la metodología de la gestión de riesgos y se están mejorando procesos, mejorando la tecnología a favor de la prevención de la corrupción. Y esa es la manera, esa es la manera en que se está demostrando estos importantes avances, ¿no? Acá hay algún ejemplo, por ejemplo, algún ejemplo de una campaña de difusión que se llevó a cabo en Bolivia. El 60% de las autorizaciones para aprovechamiento de bosques, de los recursos de los bosques en Bolivia, se da sobre tierras habitadas por poblaciones indígenas, interculturales, y nunca había tenido ninguna campaña de difusión de información para estos pueblos que en muchos casos se veían engañados o se aprovechaban de ellos, ¿no? Entonces se implementó toda una campaña de difusión de información para ellos, como están viendo. También se han implementado cursos, se han generado
acá en Perú, en Ucayali, y próximamente se va a replicar a nivel nacional con la ayuda del CERFOR, también algún material de información, de advertencia sobre las sanciones en caso de mal uso de las guías de transporte forestal, pero también promoviendo la legalidad. Es importante también dar información sobre los beneficios de la legalidad, ¿no? No solamente advertencias sobre las sanciones. Entonces, es parte del trabajo que se viene llevando a cabo, ¿no? Y para finalizar también hay entidades del nivel nacional, órganos rectores, que también se están sumando, por supuesto, a este esfuerzo que desde los gobiernos regionales también se está llevando a cabo en materia de prevención, ¿sí? Tenemos el Ministerio de Agricultura, así como al cual pertenece también el CERFOR, tenemos al Ministerio del Ambiente, el CERNAM, al OSINFOR, ahora también el OEFA, próximamente va a tener algunas iniciativas importantes. Entonces, señores, esta semilla de la integridad en materia de prevención de la corrupción se viene regando. Sabemos que a veces no está en el terreno más fértil que quisiéramos, pero damos, por supuesto que las organizaciones están dando pasos y eso nos tendría que motivar a seguir sumándonos a estos esfuerzos, ¿no? Próximamente tenemos también en nuestros planes trabajar otros temas ambientales muy importantes, además del tema de la cadena de valor de la madera, como el tema de la minería, que por supuesto está destruyendo nuestra Amazonía en Perú, en Ecuador, ¿no? El tema de la transición energética y lo estratégico que, por ejemplo, puede ser el litio u otros recursos en Bolivia, ¿no? Así que ahí, donde tengamos estos procesos o contextos de alto riesgo de corrupción en gestión ambiental, podemos y se debería trabajar para prevenir la corrupción, para promover la integridad a favor de la buena gestión ambiental. Muy bien, eso es todo por mi parte, mis estimados compañeros de la Secretaría de Integridad Pública. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Amanda. Y solo esta reflexión de mi parte, y es que la corrupción verde nos recuerda que detrás de la minería ilegal, la pesca no regulada y estas actividades ilícitas, siempre hay redes de corrupción que permiten su existencia, ¿no? Y entonces avanzar, a nosotros como servidores públicos, avanzar en integridad significa también tener esa posibilidad de cerrar estos espacios de impunidad y de garantizar que nuestros recursos naturales se gestionen con mucha transparencia y sostenibilidad. Así que con esta reflexión vamos a abrir ya el espacio de preguntas y déjenme decirles que tenemos muchísimas preguntas que no vamos a poder hacerlas todas, pero hay mucho interés de parte de las y los participantes por este tema, así que está súper, está genial. Y la primera pregunta que voy a hacer para Amanda es, desde tu experiencia en la región, ¿cuáles son los delitos ambientales más vulnerables a la corrupción y qué patrones comunes han identificado en su investigación? Muchas gracias. Bueno, el trabajo en la región, Aldo lo lidera desde el lado de trabajo de prevención y tenemos otro equipo que trabaja el tema de apoyo a los casos. No creo que haya un tipo de delito que sea más vinculado a temas de corrupción. Lo vemos en todos los temas, en todos los tipos de delitos. Creo que cada vez que se puede hacer dinero, básicamente, son industrias ilegales y se puede hacer esos negocios ilegales a escala muy importante cuando se trata de tala ilegal, cuando se trata de minería, cuando se trata de pesca, cuando se trata de especies protegidas también. Y entonces vemos interés en todos esos espacios y casos importantes de corrupción. Sí. Y tipo de corrupción que vemos es lo que, bueno, he dicho en la introducción. En cada etapa, y también la imagen que Aldo compartió de las etapas de la cadena de valor de la madera, se puede identificar tipos de corrupción en cada momento del proceso, desde el momento de la tala
pero desde el momento anterior, con todo el tema de las autorizaciones, que es muy importante, creo que, y eso lo vemos en todos los tipos de delitos. Y también decía que el tema de control, detección, tema de respuesta del sistema judicial, ahí también vemos temas comunes. Gracias. Y justo siguiendo en esa línea sobre estos contextos donde la tala, la minería o la pesca ilegal involucran comunidades locales, para esta pregunta ya va para Aldo, ¿cómo podríamos diseñar estrategias de integridad que no solamente sancionen o que no solamente busquen una sanción, ¿no? Sino que también ofrezcan alguna alternativa sostenible para estas poblaciones? Sí, perfecto, interesante. Y es más o menos ligado a estas últimas conclusiones que hablábamos, ¿no? Por supuesto que hay que pensar en sanciones, es importante fortalecer la sanción, pero también es importante hacernos esta pregunta que ha hecho este participante, ¿no? Miren, las poblaciones necesitan también información en muchos casos, ¿sí? Como lo vimos en Bolivia, y este ejemplo que puse de Bolivia, ¿no? El 60% de las autorizaciones de aprovechamiento del bosque se dan sobre el territorio de estas poblaciones. Sin embargo, no se había dado ninguna iniciativa para poder darles información en su lenguaje amigable, que llegue directamente a ellos. Entonces, poder brindarles información, poder hacerlos partícipes de las tomas de decisiones, de los espacios que puedan generarse. Sabemos mucho lo importante que es el establecimiento de redes, ¿no? Tenemos cada vez más queriendo fortalecer las comisiones regionales ambientales. Por ahí hablamos de mesas de control y vigilancia promovidas por autoridades forestales, espacios que hoy por hoy son espacios en los cuales se puede trabajar la prevención, pero también se puede y se debería considerar las voces de estas poblaciones, ¿no? Y es más, si hablamos de gestión de riesgos también, podríamos comenzar cada vez más a incluirlos en los análisis de gestión de riesgos, de corrupción, para que desde su perspectiva lleven a cabo estos análisis, pero por sobre todo, desde su perspectiva también se planteen medidas que puedan prevenir y contener estos actos de corrupción que muchas veces se dan frente a sus narices, ¿no? Bien, a ver, vamos con la siguiente pregunta para Amanda y es esta. En América Latina, ¿qué mecanismos de prevención han demostrado ser más efectivos para evitar que operadores turísticos o funcionarios públicos se conviertan en facilitadores involuntarios de delitos ambientales? Creo que le doy la pregunta a Aldo mejor. Y creo que el tema de facilitadores involuntarios entramos en otra categoría, que la corrupción no es de manera involuntaria, ¿no? Es un acto de mens rea, claro, al nivel del entendimiento de lo que uno está haciendo. Entonces, eso sería hablar de otro tema. No sé si Aldo ves algo más sobre eso. Sí, lo que más que decir lo más eficiente, lo que más ha resultado, lo que más se ha necesitado en todo caso, lo que producto de estos análisis de riesgo han surgido como principales causalidades que requieren ser atendidas, son justamente el tema de los procesos ineficientes, ¿no? Y necesidad de mejoras tecnológicas. Por más que a veces queremos promover otro tipo de medidas, si vamos a llevar a cabo autorizaciones, por ejemplo, para actividades como el turismo, la investigación, el aprovechamiento en áreas naturales o en áreas que tienen que tener especial cuidado, tenemos que tener esos procesos claramente definidos nuevamente, ¿no? Para evitar arbitrariedad, discrecionalidad. Entonces, es un problema muy recurrente y que efectivamente, si tenemos procesos ineficientes, si tenemos débil capacidad preventiva, débiles controles internos, pues ahí hay un terreno que puede ser mejor aprovechado por quienes quieren llevar a cabo inconductas, ¿no? Entonces, yo diría que esos son la principal necesidad o urgencia para fortalecer la prevención de la corrupción, según lo que hemos trabajado, es el tema efectivamente
regulación de procesos, ¿no? Bien. Seguir fortaleciendo la capacidad preventiva de nuestras instituciones. A ver, tengo otra pregunta y aquí. ¿Cuál es la vinculación del narcotráfico con la corrupción verde en el Perú? ¿Existe alguna vinculación entre estas? Amanda o Aldo. Sí, claramente existe la vinculación y no solo en el Perú. Se habla de, a nivel global, hay varios estudios que hablan de convergencia de delitos y que muestran que el narcotráfico utiliza delitos ambientales de manera vinculada, o sea, puede ser que para plantaciones de coca hace falta una etapa de destrucción de los bosques, y ahí tenemos una vinculación de deforestación ilegal y narcotráfico, pero puede ser también una manera de diversificar sus inversiones y en momentos de, bueno, de ver que saca más provechos y de entonces añadir como un portfolio, añadir otro departamento, ¿no?, en sus actividades, con un departamento que sea de oro ilegal, otro de especies o pesca, pero sobre todo se ha visto el enlace con el tema de tala y el tema minero, y claro que con el tema del oro ilegal, el oro tiene esas características únicas de ser también moneda, ¿no? Y ser también un valor así que sirve para pagos y que sirve para blanqueo de dinero. Entonces, eso sí, vemos el vínculo directo. Hay estudios en Ecuador también que lo muestran. Se ve el tema en otros países también, en otras partes del mundo. Aquí tengo otra pregunta bastante interesante sobre cuál sería esta acción de prevención, y no estoy tan segura de si tiene que ver con corrupción verde, pero igual aquí nos quitan la duda. ¿Cuál sería la acción de prevención que deberían impulsar desde el gobierno o los gobiernos regionales con respecto a la extracción de material para construcción? Por ejemplo, arena, piedras de las canteras y de los ríos, ¿no? ¿Eso tiene que ver, guarda alguna relación con corrupción verde? Guarda una relación con lo que puede ser delito ambiental, y eso depende del marco legal de cada país, de qué se presenta como explotación legal o ilegal de recursos. El tema de la arena es interesante porque no se habla mucho de la explotación ilegal de la arena, pero sí que es un fenómeno muy grande a nivel global. Y hay estudios que empiezan a mirarlo para decir, no parece que sea un mineral valioso, porque es muy, muy sencillo, muy básico, pero al mismo tiempo sí que hay un impacto ambiental muy fuerte. Se ven costas, se ven ríos muy afectados con este tema, y bueno, y tiene una escala muy grande porque es toda la industria de la construcción. Entonces se va poco a poco regulando más este tema de este tipo de mineral, este tipo de explotación. No he visto casos, no he visto estudios que hablan de corrupción en relación con arena, pero sí se podría imaginar también, una vez que vemos marcos legales más claros en este espacio, de ver grupos que intentar pues ir tomar cortes, ¿no? y hacer explotación directa.
Bien, y ya con esto cierro, se nos han quedado muchísimas preguntas pendientes, pero esto me parece interesante, ¿no? ¿Existe algún caso de corrupción ambiental, ya sea aquí en Perú o en Latinoamérica, o de corrupción ambiental o cultural que haya sido judicializado y cuente con alguna sentencia condenatoria, algún caso de repente que podamos revisar? Sí, muy conocido tal vez, ¿no? O importante, muy relevante. Muchas preguntas sobre los casos. Del tema de casos, bueno, casos que están todavía en curso, no podemos hablar de estos casos. Entonces, no tengo un caso muy directo para compartir en Perú ahora mismo. Pero diría que este estudio que mencionaba de Semillas de Esperanza, ahí ponemos varios casos interesantes, pero sí que a nivel global no existen muchos casos de donde se ve un delito de corrupción juzgado en relación a un tema ambiental. Lo que vemos en muchos casos es que la gente sabe y expresa alrededor de un caso que hay temas de corrupción involucrados, pero luego para los fiscales de sacar la información, y no solo la información, sino la evidencia, eso puede ser mucho más complejo. Entonces, lo que hacemos mucho en los casos es quizás no enfocar en el delito de corrupción en sí, sino que en el delito de blanqueo de dinero, porque cuando uno sigue el dinero, consigue entender quién se beneficia de un tráfico, quién se beneficia en el grupo ilegal y sobre todo cuando el dinero sale del país, de también seguir eso, que hay intereses afuera de un país productor y también ir a buscar esos intereses. Pero también cuando hay vínculos con oficiales, eso se encuentra, eso se ve en estos casos. Entonces, sí, trabajo en progreso, muchas cosas interesantes que están avanzando y sí, lo que podemos compartir en este día. Muy bien, muchísimas gracias Amanda y Aldo. Unos segunditos para una reflexión final cada uno, por favor. Primero de repente con Aldo y luego cerramos contigo, Amanda. Bueno, felicitar a todos los que se han interesado por este tema. Por supuesto que en materia de integridad, considerando que la corrupción es esta plaga, ¿no?, insidiosa, por supuesto que también tenemos que preocuparnos por nuestro medio ambiente y cómo puede estar afectando la corrupción a nuestro medio ambiente. Estos importantes recursos que tenemos como América, como Amazonía, como Perú, tienen que ser gestionados. Y ahí donde hay gestión, hay seres humanos. Y ahí donde hay seres humanos hay posibles comportamientos que tenemos que prevenir y trabajar, ¿no? La prevención es una gran alternativa que nos permite acción a favor de esta guerra contra la corrupción. Bueno, Dale. Sí, muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre este tema de la corrupción verde. Y creo que, de nuevo, bueno, estamos todos seres viviendo en este planeta y tenemos todos un papel en la protección de nuestro espacio común. Y entonces que del lado de los profesionales que tienen este rol de protección de la integridad, también ven que hay muchas conexiones con la protección del medio ambiente, cuando quizás uno no lo piensa al principio, pero espero que ahí han visto que su trabajo puede tener un impacto directo en temas ambientales y que tenemos realmente la necesidad de encontrar esos puentes entre los que ven estos temas de corrupción y los que ven temas de conservación. Y de nuevo invitarles a ser partes de intercambios en los espacios que he mencionado, del foro de profesionales.
Y de nuevo agradecer a la CIP por esa organización de este evento. Y como lo decía Aldo, cuando, bueno, hablé de ejemplos de otros países, pero cuando voy a otros países, a menudo hablo de Perú y les digo que hay cosas muy importantes en Perú, que este sistema que empuja este tema de integridad al nivel nacional, eso es bien único y bien fuerte, bien útil, y un modelo que también estamos presentando en otros países. Entonces, sí, gracias a todos y que tengan un excelente día.